Recordemos que Perón estaba ocupando su tercera presidencia y había tomado posesión hacía menos de un año, o sea que gobernó menos de un año en ese tercer periodo cuando murió. Pero entonces en el 87, como bien lo describes, profanan su tumba. ¿Cómo se entera el país de este incidente? Bueno, en realidad la manera como se entera el país es porque se divulga una carta que fue enviada a Saúl Ubaldini, el presidente de la CGT, también el jefe del PJ, Vicente Leonidi Sadi, ¿no? Dos de esas personas reciben la carta, hay una persona más además, pero reciben una carta donde los profanadores dicen que le han cortado las manos a Perón por una deuda que Perón le debía al Partido Justicialista en 1973. Y para devolver las manos requerían 8 millones de dólares. Era un pedido de rescate. Y que si ese dinero no era dado o dado para en cuanto las manos serían pulverizadas. Si no se pagaba. Y Exactamente. ese cobro de una deuda era una deuda que habría tenido Perón ¿con quién? Bueno, es una historia un poco larga, pero para definirla un poco, ¿Quién firmaba la carta, mejor dicho? claro, la carta era firmada por un grupo que nunca se conoció antes, casi misterioso, que se llamaba Hermes y Ay y los 13. Hermes y Ay y los 13. Okay. ¿Y quiénes eran? Bueno, nadie sabía quién era Hermes y Ay y los 13. Entonces, la justicia, bajo el juez Jaime Farsuau, empezó a investigar. Y durante la investigación que él lleva a cabo, hubo muchos desvíos por parte de ex servicios de inteligencia. Y ahí aparece en la causa todas estas personas tratando de desviar al juez, tratando de investigar quién era Hermes y Ay y los 13. Parecía un nombre muy esotérico, nadie sabía, se hablaba en la prensa quiénes eran Hermes y Ay y los 13. Pero bueno, hay una explicación, y la explicación resulta es que después de nuestra investigación, junto con Damián Nabot, empezamos a realizar investigaciones y terminó siendo que había una clave dentro de esa firma, Hermes y los 13, ¿no? Hermes siendo el griego mitológico, y hay una clave como una especie de Da Vinci que habla sobre el ir más allá, pero sin el alma, y 13, que significa el término de un ciclo. Era como un código, pero era como un código secreto, como perteneciente a una especie de logia, ¿no? Exacto, y hay que entender que dentro de esa carta, la manera que fue escrita esa carta ya hablaba de ciertos símbolos, de cierto esoterismo, hablaban de cortar las manos, pulverizarla para la eternidad, si no se pagaba el rescate. Y después estaba firmado por Hermes y Ay los 13. Hablaban de banderas también, que habría que subir las banderas para mostrar que estaban dispuestos el gobierno a pagar el rescate. Eran todas cuestiones simbólicas, esotéricas, ¿no? Hablaba de que Perón se quedaría eh, como para la eternidad sin manos y no podría pasar a la eternidad, sería incompleto. Eran todas cosas simbólicas, esotéricas, que el juez Farsois empezó a investigar la ruta o digamos la pista esotérica y por mucho tiempo la investigó y después la descartó. Entiendo. Y también leí que varios testigos de este incidente, incluso la causa en sí, pues sufrieron accidentes, murieron de forma extraña, ¿no? La documentación se perdió. Cuéntanos eso. Bueno, muy buena pregunta, Patricia, porque en realidad en el cementerio de Chacarita había un sereno que se llamaba Luis Paulino Labaño, que estaba en las horas que interrumpieron en la bóveda y la violentaron. Él sufrió golpes, terminó muerto, y después en la causa resultó que mostraban que había sido asesinado. Había una anciana mujer que se llamaba María Carmen de Melo, que era ferviente peronista y le dejaba las flores a Perón, quería muchísimo a Evita, y ella había visto algo y también murió de forma muy extraña. Y el juez en la causa, Jaime Farsuau, también
murió de una manera muy misteriosa, volviendo de unas vacaciones que estaba teniendo en Bahía Blanca. Cuando su auto estalló y después se hicieron pericias, encontraron que habían inflado las gomas digamos, con gas. Había cuestiones que la manera de cómo chocó el auto, la manera que se desvió de la ruta, era toda una cuestión muy rara y por muchos años no se sabía bien qué pasó. Hasta el mismo hijo del juez Farsoa hoy día está pidiendo la justicia para que se conozca la verdad sobre lo que le pasó al juez. Un gran hombre también el juez, porque siendo un juez radical, el momento que entró a la tumba de Perón pidió un momento de silencio. Al ver, ¿no? Ocularmente, al verlo visto a Perón sin las manos, con su uniforme militar como general, se quedó totalmente petrificado el juez y pidió un silencio porque era un presidente de la nación, siendo que él era radical y no peronista, y quería hacer todo en la causa para investigar este caso, que era aberrante para la Argentina, un caso violento, que en el momento de Alfonsín, en el momento de la democracia, trae toda esta oscuridad. ¿Qué pruebas tenían o tenía este grupo, Hermes y Ay y los 13, para demostrar que efectivamente habían sido los profanadores de la tumba de Perón? Bueno, ellos la prueba que tenían era que mandaron en la carta que fue enviada a Saúl Ubaldini, como mencioné, también al jefe del PJ, Vicente Leonidas Sadi, un fragmento del poema de Isabel Perón que estaba dentro de la capilla, o parece o donde estaba guardado Juan Domingo Perón, ¿no es cierto? Que en realidad era ahí donde había un cuadro con el poema que le había escrito Isabel Perón a Juan Perón, ¿no? Y ese poema había sido fragmentado, cortado, de la misma manera que fueron cortadas las manos, no en el sentido de corte, ¿no? Solamente, y fue enviado como prueba que ellos habían entrado a la bóveda, ¿no? En esta bóveda que estaba Juan Domingo Perón. Ustedes cuando se interesan en la investigación y escriben no uno, sino 2 libros, ¿alcanzaron a entrevistar al juez que fue asesinado? No, porque el juez falleció de esta manera misteriosamente, que después casi se ha comprobado fehacientemente que fue asesinado mucho antes, ¿no? Nosotros estábamos investigando en los 90 y la razón que empezamos a investigar este caso es porque, bueno, vimos un artículo en el Wall Street Journal que hablaba de que a Perón le habían cortado las manos porque esas huellas dactilares abrirían cajas en Suiza de oro nazi. Y era una historia tan fascinante para 2 periodistas jóvenes como éramos en ese entonces, Damián y yo, que nos fascinamos sobre este tema y quisimos investigar un poco más. Y a raíz de eso empezamos a entrevistar a todas las personas que estaban involucradas de alguna manera, pero el juez Farsau había ya fallecido y el que pudimos más o menos en su momento hablar era con el juez que hoy tiene la causa, Jorge Baños. Y ese primer libro, ¿hasta dónde los llevó las investigaciones? ¿Qué concluyeron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó?